Qué nervios ahora tengo yo de repente. Bueno, pues nada, chicas, bienvenidas a este grupo de discusión. En primer lugar, agradeceros vuestra participación y sobre todo esa motivación, ¿no?, con la que habéis querido participar en este grupo que forma parte de la revista En la Calle, del número 62, sobre la esperanza y la desesperanza que actualmente tenemos para con los y las jóvenes. Y nada, bueno, pues os presento un poquito para que nuestro público sepa quiénes sois. Por aquí tenemos a Laura. Bueno, todas ellas, en primer lugar, todas ellas han sido voluntarias, ¿no? Y creo que siguen siendo, porque me aventuro yo a decir que lo de ser voluntaria es algo que no es solo puntual, sino que a lo largo del tiempo se sigue manteniendo, aunque no estés en territorio, ¿no? Por lo que han ido comentando brevemente antes de empezar, ¿no? Entonces, por aquí tenemos a Laura, voluntaria en México, Rebeca, voluntaria en Guinea Ecuatorial, y Adriana, voluntaria en Bolivia. ¿Vale? No sé si queréis comentar algo, queréis decir algo, o si no. Bueno, pues primero, muchas gracias por la invitación. No sé, creo que estamos muy felices las tres de estar acá y contar un poco también de nuestra experiencia a nivel del voluntariado internacional, porque es algo muy lindo, o sea, termina convirtiéndose ya no en, como tú dices, no en una actividad puntual, sino en una forma de vida. Eso es. Entonces, sea internacional o nacional, pero ya es algo con lo que pues seguimos trabajando y seguimos haciendo pues diariamente. Bueno, pues nada, yo os voy haciendo una serie de preguntas, pero bueno, como ya os he dicho antes de cámara, no se trata de responderse bien ni mal, ni correcto ni incorrecto, sino que aquí lo que valoramos y lo que queremos escuchar es vuestra propia voz, vuestra mirada y el enfoque con el que habéis vivido esta experiencia, ¿vale? Entonces, nada, la primera pregunta es si podríais describir un momento o situación durante vuestro voluntariado que os haya generado un sentimiento de esperanza. Yo cuando llegué a Casa Maín, pues me llamó muchísimo la atención que tú llegas con tu maleta después de 12 horas de viaje y ves a un grupo de niñas de 6, 7, 10, 15 años que te abrazan, te llenan de besos, de amor, quieren saber cómo te llamas, cuántos años tienes, qué haces, qué no haces, por qué vienes a Casa Maín, que si te llevo la maleta, y además como que fue pasando un poco y claro, tú les ayudas con los estudios, con las partes y tal, y como que todas ellas tenían como un propósito de vida, ¿no? En plan, pues, Adriana, yo quiero ser ingeniera, o, Adriana, quiero ser fisio, y ojo, tienes la vida más clara que yo, entonces pues fue un sentimiento muy esperanzador. Y la verdad que fue increíble vivirlo. Justo. Lo que tú dices es verdad que yo creo que lo vivimos todos, la acogida es maravillosa, es muy bonita. Yo en mi lugar, en mi situación, voy a ir ya, me adentro más cuando ya llevaba casi un mes allí. Y es verdad que, bueno, en Malabo, donde yo estuve en Guinea Ecuatorial, es verdad que muchas familias tienen todavía la creencia de si hay algún niño que sale no sano, sea una ceguera, una sordera, lo tratan como que te han echado un mal de ojo, que está endemoniado o que algo le pasa. Y yo tuve una situación en la que había una niña donde estaba todas las tardes con nosotros porque hacíamos actividades de manualidades, y una niña que realmente no se comunicaba, porque yo creo que sería sorda o creíamos que es sorda, y solo se comunicaba con gritos, con sonidos, no había manera. Y pasaron 2 semanas y tú le intentabas decir, hay que pintar, es el momento de pintar, de dibujar, de venga, y gritaba, se iba, nada. Y a las 2 semanas, después de mucha insistencia, mucha paciencia, era como, bueno, llegaba, bueno, hora de pintar. Y ya se quedó mirando, cogió su papel, cogió su cuaderno, se sienta, se pone a pintar y dices, es en este momento en el que dices, ojo, para mí como que va asociado, ¿no?, esa esperanza de decir, se ha transformado, la persona, hay un cambio en la persona, en la niña, en el que dice, soy capaz de alguna manera de comunicarme
y hay un halo ahí de luz de decir, se pueden hacer pequeños gestos y mira cómo se te devuelve a ti y dices, se puede. Eso fue muy bonito. Bueno, yo pues a diferencia de Adriana y de Rebeca, pues no trabajé con niños directamente, sino yo estaba en un comedor comunitario que estaba justo al lado del Hospital del Niño Puebla, ¿no? En Puebla, México. Y entonces el comedor lo que hacía era, bueno, se encargaba de hacer desayunos, almuerzos y cenas a las personas que venían del hospital, a las familias de los niños que estaban en el hospital. Y se los cobraban a muy, muy bajo precio. También habían pues como puesto una ducha para que la gente pudiera bañarse, porque claro, eran muchas personas que venían de la sierra y no tenían dónde quedarse mientras sus hijos estaban en tratamiento. Entonces, yo creo que lo que me impactó mucho y me gustó fue que en este comedor comunitario todos eran voluntarios y voluntarias, o sea, los que lo manejaban. Nadie trabajaba ahí. Entonces era la señora que quería venir a cocinarles a todas estas familias que venían del hospital y no tenían que comer, porque eran personas de muy bajos recursos, normalmente las que estaban en tratamiento con sus niños en el hospital. O era la señora que venía y estaba en las tardes con las señoras, con las madres y los padres solamente para hacer las conversaciones. Entonces, como dedicar tu espacio a ayudar y acompañar más que todo a esas personas que están en una situación muy difícil, era como algo muy lindo y es como, hay esperanza en la humanidad. Entonces, creo que fue lo que más me gustó del proyecto y de estar ahí. Sí, hay una palabra para mí que define esta experiencia de voluntariado, es la esperanza. Cuando pienso en ella, me viene a la mente un proverbio que aprendí allí, que es etíope, que dice, poco a poco el huevo andará, que nos recuerda que la constancia, la paciencia para lograr algo es importante y que aunque al principio sea algo pequeño y difícil de lograr, al final de esta manera podemos conseguirlo y hacerlo mejor y más grande. Y cuando hablo de la misión de SWAI, hablo de una escuela de infantil a bachiller, de un programa de nutrición, de una escuela de profesional de informática y de moda, de un oratorio. Y cada uno de estos espacios es un esfuerzo día a día en el que las salesianas, los profesionales locales, los voluntarios reflejan y tú puedes ver cómo este proverbio se hace realidad y por tanto la esperanza. Y muchas gracias por compartir, la verdad que son historias súper esperanzadoras y bueno, ¿no? Que te dan ese puntito y esas ganas de querer seguir. Tu historia, Rebeca, me recordaba, ¿no? Que muchas veces nos implicamos, ¿no? Desde el tercer sector en acciones, ¿no? En acompañamientos que pensamos que no estamos avanzando, ¿no? Que parece que no estamos dando con la tecla, que parece que no hay ningún impacto, que no hay ningún resultado, pero que de repente, cuando menos te lo esperas, la vida hace un clic Sí. y de repente se enciende, ¿no? Sí, justo. Es que lo que dices está muy relacionado con lo del tema y sobre todo el voluntariado internacional, porque me gusta mucho recalcarlo. Es verdad que parece que vamos un poco con la idea, incluso yo iba con esa idea, ¿no? De voy a cambiar el mundo, voy a cambiar las vidas de todos los niños que están allí, porque mi presencia va a cambiar todo. Y no, es entender que es un cambio, es un proceso y que incluso tú no eres capaz o no llegas a ver ese final, esa final transformación de lo que estás intentando hacer allí. Pero quedarte con que estás poco a poco, ¿no? Sembrando esa semillita y que al final estás formando dentro de esa parte del cambio de ese proceso es muy bonito. Entonces, en este caso sí que en mi caso lo vi, pero muchas veces a lo mejor yo no hubiese sido capaz de verlo y dices, pero igual llega otra persona y ya la niña se sienta. Entonces somos parte de un proceso en el que muchas veces no es visible en el momento en el que estás, pero que contribuye a ese proceso global, transformación global, que luego a la larga se va viendo. ¿Hay algo que queráis añadir al respecto sobre ello? Sin nervios, sí. Vale.
Pues muchas gracias, Gita, por compartir. ¿Cómo creéis que ha influido vuestra experiencia de voluntariado en la percepción que tenéis del mundo y vuestro papel en el mundo? Que es un poco más o menos es un poco lo que venimos hablando hasta el momento, ¿no? O sea, cómo vuestra experiencia. Muy buena pregunta. Pues sí. Muy buena pregunta. A mí, personalmente, es que me ha cambiado todo. O sea, mi percepción, tanto a nivel personal, incluso diría que a nivel colectivo. A nivel personal, me ha cambiado un montón de cosas. Te das cuenta, te hace ver, ¿no? Los privilegios que tenemos. La suerte, ¿no? En cierto modo, que tenemos ante un montón de cosas, te das cuenta de la presencia, de lo que significa estar presente. Muchas veces, ¿no? Hoy en día, con tantas cosas, tanta tecnología, sí, estamos presentes y nuestra cabeza está pensando, mañana tengo que hacer esta tarea, el trabajo, lo he dejado pendiente, ayer me dijo esto no sé quién y estoy... Entonces, el estar presente, el dedicar 100% de tu tiempo, de tu atención, de tu presencia en alguien, en quien sea, en la comunidad, en las sores, en las hermanas, en los niños, es fundamental, es fundamental. Y a mí es que me ha cambiado radicalmente el dedicar el tiempo a la gente que estás con él en ese momento. Y luego a nivel colectivo, que también decía, yo creo que, vamos, seguro que vosotras también me lo afirmáis, trabajas codo con codo, ya sea con las hermanas, con la comunidad local, con la gente de allí. Entonces, aprender a valorar el trabajo comunitario, el esfuerzo que hay detrás de cada trabajo, del empeño que ponen, de la resiliencia, del sacrificio que hacen para que tú estés cómodo, para que tú puedas. Entonces, al final llegas luego a tu casa de nuevo después de la experiencia y dices, percibes todo con unos colores diferentes que estaban ahí escondiditos y que no te habías dado cuenta hasta que ya vuelves y empiezas a valorar y a ver el decir, cómo influye el valorar tanto a nivel personal todo lo que me ha llegado a mí como también a nivel global y conjunto con la gente que me ha rodeado. Eso, vamos, a mí me impactó, vamos, muchísimo. Sí, siguiendo un poco el hilo de lo que dice Rebeca, no sé, a mí también el voluntariado es que se convirtió en mi vida. O sea, desde que yo empecé a hacer voluntariado, no lo he dejado, no he parado ni un momento y tengo la fortuna de trabajar en voluntariado. Pero es que a mí me ha cambiado totalmente, creo que se ha convertido en mi estilo de vida, me ha hecho replantearme mucho la forma en que pienso y actúo todos los días. Qué bueno. Todos los días y, no sé, todo el tema también de los prejuicios, que nosotros a veces tenemos tantos prejuicios de cómo crecimos, de nuestra familia, nuestro entorno, etcétera, y quitárnoslos. O simplemente, o no quitárnoslos, porque a veces hasta tener prejuicios nos cuidan de muchas cosas, pero saber que la vida tiene tantas cosas que necesitamos valorar, que necesitamos aprender, que necesitamos descubrir, que al fin y al cabo, ¿por qué tenemos que tener un prejuicio hacia algo? Entonces, como decía Rebeca, o sea, todo se vuelve como de colores, o sea, todo lo ves tan bonito y es que te cambia y te aporta. Y a veces no vas a tus voluntariados y le dicen, pero bueno, ¿qué vas tú a aportar al voluntariado? ¿O qué vas a enseñar? Yo creo que nos enseñan a nosotros tanto cada persona con la que uno está y nos cambia la vida totalmente. Eso es. Sí. Sí, ¿no? En plan, y también te permite cuestionarte muchísimo a ti misma. Es una barbaridad porque tú estás en tu realidad, estás en tu país, con tu entorno, con tus vainas, con tus cosas. Y de repente vas y dejas todo por darte a los demás, con tu mochila, con tus fallos, pero tú vas. Y ves una realidad y claro, es lo que dices tú, piensas que es que van a cambiar, no, es que vas a estudiar, es que vas a hacer de todo. Y, joe, y te das cuenta de que no, pero que tú estés ahí todos los días, digas, oye, ¿qué tal estás? ¿Cómo has dormido? Oye, necesitas hablar,
pues que vas pasando como el tiempo y dices, jo, es que yo estas cosas que yo hubiera hecho en España, si me lo hubiera contado una amiga, una persona cercana, hubiera reaccionado de una manera muy diferente aquí, como que si estoy presente, espero, escucho, y también eso me hace cuestionarme mucho pues cómo soy, ¿no? Y sobre todo cuando ya sales de la experiencia de voluntariado, ya llegas a tu país, llegas a tu entorno, es como, joder, en plan, como que siento que todo está igual, pero la que no está igual soy yo, porque he crecido inmensamente en este tiempo. La experiencia de voluntariado en mi vida ha supuesto un antes y un después, desde el aprendizaje de la mirada. Y con esto quiero decir que a veces, cuando vivimos en el día a día de una ciudad, como es mi caso, en Madrid, vemos pero no observamos. Y siento que esto sucede con otros sentidos, como pueden ser el oído y el olfato. Y a día de hoy, casi 6 años después, sé que conecté con esta experiencia de una manera especial porque puedo recordar desde la emoción el olor a pan que hacía el panadero de la misión, las risas de los niños y las niñas en el oratorio, ver el trabajo constante que hacían las hermanas o el abrazo de una madre con la que había compartido un momento difícil en la clínica de nutrición y que un mes después salía con su hijo pequeño en la espalda, agradeciéndome la presencia y haberla acompañado en ese momento. Y para mí también fue un gesto de agradecimiento. Y en esto reside la importancia de lo cotidiano, pero también construye una nueva experiencia, dar valor a los pequeños gestos y momentos. Y para mí, en resumen, el educar desde el corazón, que es una base salesiana. Ahora escuchando se me venía también otra pregunta, ¿no? Que justo, ¿no? Comentabas tú el tema de que al final tú vas a otro sitio, tú vas con tu mochila, tú también comentabas, ¿no? El tema del privilegio, ¿no? Que a veces no somos conscientes y Laura comentaba que era como su día a día, ¿no? Entonces me surge la pregunta, ¿no? O que podamos hablar sobre ello, de cómo es ese momento, ¿no? En el que os dais cuenta de repente esa mochila de privilegios os la estáis quitando, ¿no? O sea, estáis poniendo presencia en ese privilegio y cómo es ese momento, ¿no? ¿Qué Sí, ocurre ahí? ay, sí, sí. Sí, la verdad es que yo creo que no es un momento exacto en el que ocurre. Incluso me atrevería a decir que muchas veces es ya una vez vuelta a la realidad, vuelta a tu ciudad de nuevo, un poco en el que haces, ¿no?, una retrospectiva de qué ha pasado, qué he vivido, porque vienes un poco descolocado. Entonces, es verdad que estando allí, en el primer momento en el que tú te das cuenta del choque cultural que estás viendo, que es evidente, hay algunas cosas que son evidentes, desigualdades sociales y económicas las ves. Entonces, tú estás viendo la calidad de vida con la que tienen, los servicios básicos que no existen en muchos casos, las infraestructuras que son precarias. Es verdad que como que tu cabeza va poco a poco asimilando diciendo, jo, mira, la gente que está allí y que tampoco con la situación con la que viven, que tú desde tu perspectiva y desde tu mentalidad occidental, europea, dices, madre mía, ¿cómo pueden estar viviendo así? Ellos están tan felices, viven en su burbuja de ayudar, de compartir, de cooperar contigo. Y entonces yo creo que es un proceso en el que tú te vas un poco, vas procesando y vas entendiendo lo que las otras personas te están dando, lo que tú estás intentando dar a ellas y cómo te va haciendo recapacitar. Y yo creo que es el momento en el que ya vuelves aquí y haces ahí un poco ese balance, ese análisis de qué ha pasado, qué he vivido, ha sido muy intenso. Cuando te das cuenta en el que dices, jope, o sea, vivimos con demasiadas cosas, tenemos muchísimas cosas. Hijo, a veces también hay que hacer un poco de balance
mira a ellos, no con la finalidad de decir, ah, bueno, es que como ellos viven así, yo también voy a vivir así. No, sino con hacer un balance desde la humildad y desde el respeto para entender que muchas veces nos enfadamos o nos preocupamos por cosas que realmente son innecesarias y que luego comparas y dices, jope, no tiene sentido. Entonces yo creo más eso que el intentar un poco, ¿no? Imponer no, es que vivimos dos realidades, pues hay que, no, sino un poco a nivel global de entender el que pues muchas veces vamos con muchísimas cosas en la cabeza y que es muy interesante decir, vamos a frenar, vamos a parar, ¿qué tenemos? ¿Por qué nos estamos preocupando? ¿Esto es necesario? Y hacer un poco esa reflexión, un poco por crecimiento, ¿no? Personal y mental, pero por ahí. Sí. Y además lo bueno es que cuando tú te quitas esa mochila de perjuicios, ¿no? Que eres consciente de los privilegios que tienes, lo bueno que cuando te quitas esa mochila ya no te la vuelvas a poner. Y ya vuelves a España y da igual que sean 5 meses, un año, ya es una situación que sea una situación desigual. A lo mejor, pues, personas que trabajamos en el tercer sector, ¿no? Pues, que trabajamos con población migrante, con violencia de género, dices, es que yo antes lo juzgaría, pero yo es que ahora te entiendo, te apoyo, te respeto y te acompaño. Y eso es una cosa que tú la vives cuando te quitas la mochila. Y en mi caso yo me quité la mochila cuando estuve en Bolivia. Así que esa es... Lo que dicen, porque yo recuerdo una frase que siempre oigo mucho y es muy verdadera, la de que el privilegio muchas veces nos nubla la empatía. Justo. Y eso es de no ponernos ahí, de no acompañar, de no escuchar, porque a veces es que no necesitamos nada más, o sea, solo estar presentes, como tú decías, estar presentes con las personas, en la situación, y ya, es que no se necesita nada más. Además, esto yo creo que es una reflexión, ¿no? Que acompaña mucho también al tercer sector en general, ¿no? Que sí, entrar en esta rueda, ¿no? De hámster, en la que no dejas de correr, no dejas de correr, no pones presencia realmente en los pequeños detalles, ¿no? Que a lo mejor pueden sonar frases muy banales o frases muy hechas, ¿no? Pero que al final es la realidad, ¿no? Cuando contrapones estos procesos. ¿Algún consejo que queráis dar sobre esta mochila, sobre esta experiencia, sobre cómo parar, ¿no? Sobre cómo, o sea, cómo diríais esto a la juventud, ¿no? El parar y durar. Pues yo diría que no tengas miedo, que no se tenga miedo a conocer, porque muchas veces paramos y juzgamos porque desconocemos. Entonces, no tengas miedo de conocer otras realidades, no tengas miedo de conocer otras culturas, no tengas miedo cuando conoces a una persona que es diferente, que tiene una religión diferente, no tengas miedo de conocerla, párate, escúchala y ya desde ahí ya decide si tú quieres seguir teniendo esa mochila, si no la quieres tener, porque al igual volvemos a lo mismo de siempre nos nos cuestionamos, ¿no? Entonces, ya cuestiónate si te gusta o si no te gusta, pero no tengas miedo de conocer, porque te vas a llevar una gran sorpresa. Justo, estoy con Adri. No lo ha podido explicar mejor, de verdad, ¿eh? Creo que es que hoy en día la ignorancia, o por lo menos el no conocer, exacto, es verdad que te hace nublar un poquito la mente. Entonces, si por lo menos das la oportunidad a conocer, a entender, por lo menos tú ya tienes la puerta abierta para decidir si lo que estás conociendo te gusta o no te gusta, si esa presencia te gusta, si no te gusta, si quieres seguir en tu monotonía de vida, de rutina, de estar con lo que sea, o quieres valorar, frenar, quitarte esa mochila, quitarte prejuicios y por lo menos estar un poco más presente. Pero dar la oportunidad es fundamental, es fundamental. Vamos, como lo ha definido. Claro, yo también creo que estamos en una generación que justamente buscamos eso, porque queremos hacer muchas cosas y queremos conocer mucho, entonces a veces no sabemos todas las posibilidades que tenemos para quitarnos a veces esas maletas. Entonces es nada, escuchar, buscar
explorar, porque o sea, el mundo tiene infinitas oportunidades y posibilidades de hacer cosas. En este caso, bueno, voluntariado, que te abre muchas puertas, pero también es conocer dónde tú vives, ¿no? Vives en un espacio lleno de personas de diferentes culturas, géneros, religiones. Vamos a conocerlo. Y así nos quitamos esa mochila. Justo, ¿no? Es como tener un amplio abanico de elementos encima de esta mesa, por Es ejemplo, verdad. y a decidir tú si quieres o no quieres, o qué es lo que más va contigo, lo que menos va contigo, pero por lo menos tener esa Exacto. oportunidad de verlo, ¿no? Justo. Exacto. Cuando echo la vista atrás y pienso en Rocío en 2019, le diría, permítete esta oportunidad. Y mi mensaje principal para los voluntarios sería que elijan el destino que elijan, lo hagan desde una mirada responsable y respetuosa con ellos mismos, pero también con la población local y el proyecto a que vayan. No hay nada más especial que entrenar esa visión para poder acompañar desde la idea de que vayas donde tú vayas. Tienen su cultura, su gastronomía, sus tradiciones, su forma de ver la vida, y tú vas a tener la oportunidad de vivir y de que compartan contigo todo ello. Pero no vamos a cambiar su mundo ni a decidir qué es mejor o peor. Por tanto, observa, escucha mucho, huele, saborea, valora, aprende, habla con la población local, con las hermanas, con los niños y adolescentes. Permítete reír, pero también llorar y emocionarte. Y si puedes, llévate un diario y escribe. Pero no solo durante el viaje, también antes y después, para valorar si ha habido ese cambio de mirada. Y en caso de que seas creyente, te invito a conectar, si en el caso de que seas salesiano, desde tu propia experiencia en el terreno con Don Bosco y con María Auxiliadora. Y si tienes la oportunidad, pues de compartirlo con las hermanas, que siempre van a estar disponibles para ello. Y os quería preguntar ahora, ¿cómo es ese momento en el que Laura, Rebeca y Adriana dicen, voy a hacer un voluntariado internacional en Madreselva? ¿Cómo llegáis a eso? ¿Madreselva o no Madreselva, no? Bueno, yo personalmente ya llevaba con el run run desde hace bastante tiempo. O sea, yo es verdad que también he sido voluntaria antes de ser, bueno, y sigo siendo voluntaria de forma activa desde hace muchos años, 6 años, 7 años. Entonces es verdad que siempre me había centrado un poco, ¿no?, en lo que ya conocía, y a la par siempre me había preocupado, me había interesado, ¿no?, todos los problemas globales, las desigualdades globales, pero siempre he visto desde una distancia. Y bueno, esto ocurre, pero me mantengo alejada. Y es verdad que no es hasta cuando conozco a Madreselva donde se me abre una puerta en el que el impacto que yo puedo generar es tangible, puedo acceder a ello. Y entonces digo, ojo, qué mejor forma de esa preocupación global que me llevaba rondando ya tiempo, bajarla a la tierra, ir a terreno y conocerla. Entonces, para mí fue un poco el intentar entender y el querer explorar esta opción para intentar romper barreras culturales, para intentar entender otras preocupaciones, otras desigualdades que pueda haber a nivel cultural en otras regiones del mundo. Entonces era por salir un poquito, ¿no?, de esa zona de confort que yo ya llevaba viviendo durante unos años y empaparme y meterme en el viaje de algo mucho más internacional y sobre todo a nivel cultural. Sí. Pues yo, o sea, yo desde siempre he sabido que quería hacer un voluntariado internacional. En plan, en sexto de primaria tuvimos una charla sobre una chica que se fue a Kenia y dije, Adriana, tú vas a ir a Kenia. Entonces, como que yo lo tenía como súper claro, quería hacer como un voluntariado internacional. De hecho, todas las personas de mi entorno sabían que yo quería hacer un voluntariado internacional. Y pues nada, yo pues estaba estudiando la carrera
y le dije a mi madre, oye, tal, yo cuando termine la carrera ya no tengo tantas responsabilidades, pues me quiero ir. Y justo dio la casualidad de que, bueno, pues mi universidad es el CES Don Bosco. Y pues mi coordinadora me dijo, oye, Adriana, pues si tú te quieres ir, está Madre Selva, está súper bien. Y nada, yo recuerdo que hubo una charla de formación en la universidad y me encantó. Dije, Adriana, ya está. Te vas con Madre Selva, Sí, no, lo mío. ya. Y aquí estamos. Sí. Bueno, yo creo que, bueno, igual que las dos, creo que el voluntariado siempre estuvo en mi cabeza. O sea, siempre quise ser voluntariado. Empecé con el local y cuando pues, se me dio la oportunidad de hacer el voluntariado internacional, dije, pues sí, ¿y a dónde me voy? Pues claro, yo soy de Colombia, entonces como que en ese momento dije, bueno, tal vez no me puedo ir tan lejos, me toca irme un poquito cerca. Y México siempre me había llamado la atención. Y cuando llegué a México, yo me enamoré de México, me enamoré de México, me enamoré de la experiencia porque también dije, tal vez los prejuicios y las cosas que uno dice, somos diferentes, pero somos tan iguales, Sí. somos tan iguales todos. Entonces para mí fue perfecto, de las cosas malas que pudieron pasar, aportaron y me enseñaron. Entonces creo que eso es lo bueno de hacer el voluntariado internacional, que sales de tu zona de confort, como dijo Rebeca, y conoces algo totalmente diferente, pero no tanto. Entonces estás como ahí, pero no. Sí. Y nada, pues fue perfecto. Y yo creo que esa experiencia de salir, de conocer otras culturas, es que te aporta tanto a la forma en la que tú piensas y como quieres, como hemos venido diciendo, tal vez de la persona que te quieres convertir, como quieres actuar diariamente. Entonces, creo que eso no le aporta nada por el voluntariado internacional. O sea, te da unas herramientas para tu vida increíbles. Al principio, probablemente igual que otros de mis compañeros y compañeras en la actualidad, que estén pensando cómo participar o si participar en un voluntariado internacional, tenía mis dudas e ilusiones, pero también mis miedos. Y había algo que me acompañaba siempre, que era mi semilla salesiana, como yo la llamo, porque dentro de esa semilla está la motivación para participar en ello. Y no era tanto un país o un proyecto en concreto, sino poder ver y acompañar en terreno a los más jóvenes con esos valores que durante tantos años en el entorno salesiano había cultivado. Aprendizaje, ¿no? O sea, por lo que Sí, estoy recogiendo un poco de vuestros discursos, es un poco eso, ¿no? El aprendizaje que te da, sí, no sí, sí. necesariamente conocimiento teórico, ¿no? Que a veces es algo No, también muy, Sí. yo creo que también es una cuestión muy de Occidente, ¿no? Quizá el teórico, ¿no? Lo teórico, lo que decías antes, ¿no? Sí. Tangible en cuanto a Sí. conocimiento. Y creo que cuando superas a lo mejor ese límite y te atreves a vivir más allá, yo creo que es un poco la esencia, ¿no? Concretamente me venía una pregunta para hacerte a ti, Laura. Discúlpame, pero bueno, es un poco para todas, ¿no? Pero me venía un poco así también desde mi perjuicio, ¿no? O sea, desde mi prejuicio y desde mi, quizá desde la imagen que yo tengo del voluntariado, ¿no? Que ya os he dicho antes, ¿no? Que apenas tengo o he tenido relación, ¿no? Hay mucha diferencia en cuanto a voluntariado en España y voluntariado en otras zonas. Por ejemplo, en América Latina, ¿no? Que creo que el voluntariado sí que es algo que está más desarrollado de alguna manera, ¿no? Decías antes lo local, ¿no? No sé si nos puedes contar algo, nos puedes... Claro, o sea, yo creo que sí hay diferencias, obviamente, porque cada país tiene su contexto, tiene su cultura, pero en todos los países, bueno, yo que tenido la oportunidad de vivir tanto en Colombia como aquí ahora en España y tengo voluntariado en México, eh, todos son diferentes, pero todos tenemos problemáticas. Y uno a veces piensa que tal vez Colombia tiene muchísimas más, o México tiene muchísimas más, pero España también tiene mucho, y mucha necesidad de voluntariado local, y a veces no lo vemos. O sea, porque decimos, no sé, es Europa, está bien, pero no. O sea, hay que mirar todos los problemas que hay hoy en día, el tema pues, del racismo, de la xenofobia, como que lo vemos diariamente, y como la necesidad en serio de que los jóvenes, adultos, etcétera, se planten a conocer y a meterse en este mundo del voluntariado porque es ayudar a la gente. Ni siquiera solo a la gente, a veces hay voluntariados con animales, con el medio ambiente. O sea, hay tantas cosas que hay que aportar
en todos nuestros contextos y no importa en el país que yo creo que uno esté, siempre hay necesidad de ayudar. Y pues mientras que uno encuentre algo como que le apasione, ¿por qué no hacerlo? Ahí está. Justo. Justo, sí, yo creo es muy bien lo que ha dicho ella. Yo creo que al final, ¿qué más da, no? Un poco la forma en todos los sitios hay necesidades, ¿no? Muchas veces yo sí que me he topado con la pregunta cuando ya decides, ¿no? Que te metes en el viaje de irte fuera. ¿Pero por qué te vas fuera si en España hay muchas necesidades? Entonces, sí, estoy de acuerdo. Al final, ¿no? Hay muchas necesidades, en cada lugar es totalmente diferente. No por ello yo dejo de cooperar o de ayudar con lo que hago aquí, sino es al final tú mismo en querer enfrascarte en otro tipo de experiencia donde te abra una barrera cultural que obviamente viviendo en España, pues a lo mejor tienes un poquito más cerrada. Entonces es barajar otras alternativas. Yo creo que no hay que minimizar en efecto los problemas o desigualdades que podemos tener aquí, porque hay muchos, sino simplemente el agradecer a que la gente haga lo que sea, que por pequeño que sea, ya sea aquí, con tu vecino, con tu amigo, con una ONG, con una fundación, con lo pequeño que sea, va a aportar a ese proceso, ¿no? de cambio que mencionábamos antes. Entonces, para mí, vamos, repito lo que ha dicho ella, yo creo que al final da igual un poco el lugar, sino que lo hagas. Para mí, lo que diferencia un voluntariado internacional de otras formas de ayuda o cooperación es el de construirte y descubrirte en un contexto totalmente diferente y nuevo. Las tareas y retos que se presentan se hacen desde un enfoque distinto a nivel individual, pero también con las personas con las que compartes y convives durante ese tiempo. Vamos a ir terminando, si os parece. Os quería ceder ahora el micro a vosotras, ¿no? Este espacio a vosotras para que podáis comentar a todo el mundo que lo quiera y que lo pueda escuchar, ¿no? ¿Qué mensaje o consejo le daríais a otros y a otras jóvenes que están considerando la posibilidad de hacer voluntariado, ya sea internacional, ya sea local? Vale. Mm. Yo les diría que lo hiciesen para adelante. Yo sí que les diría que lo hiciesen siempre con como digo yo, ¿no? Hay una frase, no sé a quién se la escuché, pero me la quedo, con el corazón abierto y los pies en la tierra. Es decir, no estás yendo de turismo, no estás yendo a un turismo solidario, a hacer fotos, no, estás comprometido tanto con la comunidad local de allí como tu imagen, ¿no? Tú eres la imagen, en este caso, de Madre Selva, allí. Entonces, ese compromiso que se note, que se hace desde la humildad, desde el amor, desde las ganas de cooperar, desde las ganas de ayudar, de saber escuchar, más que tanto hablar, saber escuchar lo que te quieren decir y sobre todo no imponer ninguna manera tuya de trabajar, porque muchas veces tú vas con tus ideas planificadas, ¿no? No, pues yo quiero ayudar, yo tengo mi estructura, yo, claro, he preparado todos estos juegos. Llegas allí, las cosas no son tan sencillas, las cosas no salen como tú quieres, entonces ve con la mente abierta, enfráscate con una mente muy amplia a querer conocer, a dejarte asesorar y sobre todo a dar tu 100% y sin esperar nada. Y bueno, un poco tópico, ¿no? Pero sin esperar nada, pero con muchas ganas de ofrecer tu mano y de trabajar codo con la gente de allí. Estoy súper de acuerdo con Rebeca, estoy súper de acuerdo con todo lo que ha dicho. Yo también pues podría añadir que, hablando mal y pronto, lo vamos a hacer mal. O sea, nosotros pensamos que lo vamos a hacer súper bien, que vamos a ayudar muchísimo, que vamos a cambiar todo. Pero no todas las niñas, no todas las niñas, el país, la situación social, económica, y lo vamos a hacer mal. Pero lo bonito es que también vamos a aprender. Y es lo que dice Rebeca, no vamos a hacernos fotos, no vamos de safari, no vamos a colgar. No, porque es que
con mucho se puede hacer muy poco. No, vamos a darnos, ¿no? Entonces mi consejo es eso, es como saber que lo vas a hacer mal, aprender, hacer lo mejor que puedas y sobre todo que vamos a estar con personas que tienen corazón. Y eso muchas veces se nos olvida, porque no es quedar bien ante una sociedad, sino es dar lo mejor de ti. O sea, no estás ahí pues para hacer turismo, para que, ¡ay, qué buena persona eres, que te fuiste! No, es como, vale, yo he estado ahí, yo no he cambiado nada, pero a lo mejor he cambiado bien, he mejorado la situación de una niña que estaba muy triste o simplemente pues he hecho mejor la vida de 5 personas en las que yo estaba ahí y yo me quedo con eso. Sí, yo creo que yo diría que hay que saltar a esa experiencia porque es única, es maravillosa, te cambia, se replantea totalmente, te da la vuelta de lo que eres, de lo que crees, de lo que piensas. Y yo creo que ese es el sentido de la vida, ¿no? Saltar a este tipo de experiencias porque si no, ¿para qué estamos aquí? Y tenemos que conocer con el corazón abierto, con los pies en la tierra, porque pues es que es lo que de lo que se trata la vida, ¿no? Y más con personas que no conocemos, con personas que nos van a enseñar, porque ellos nos dejan, ellos y ellas nos dejan más de lo que uno lleva. O sea, yo creo que uno lleva expectativas y viene con nada, pero con el corazón llenísimo de todo lo que aprendió, de los retos por los que pasó, y simplemente por eso hay que lanzarse a la experiencia, cantarla. Y bueno, pues un poco así para recoger un poco vuestras aportaciones, ¿no? De Laura me quedo un poco con la resituación, ¿no? El resituarte un poco dentro de tu propia vida, ¿no? Dentro de tu propio ser, como de repente ese cambio 360 de decir, salta, hazlo y no tengas miedo, ¿no? También me quedo con una frase que ha dicho la compañera Adriana, ¿no? Que ha dicho, lo vamos a hacer mal, ¿no? Yo creo que eso me ha marcado, ¿no? Es como, bueno, es que nadie, no somos perfectas, no somos perfectos y vamos a aprender todos de todas, ¿no? Entonces, cualquier ayuda yo creo que es positiva. Totalmente. Y con esa mentalidad de lo vamos a hacer mal, yo creo que es muy positivo porque también de alguna manera no te frustras tú, ¿no? Aunque sea un poco egoísta ya si lo quieres pensar, pero no te frustras tú, ¿no? Y de la compañera Rebeca me quedo con la frase que he dicho de no imponer, ¿no? Que al final es tener la mente abierta y dejarse llevar y dejarse conocer, ¿no? Bueno, pues os queríamos hacer entrega, ¿no? de este pequeñito sobre que contiene las tarjetas y semillas de derechos, que es un proyecto que estamos Qué bonito. desarrollando dentro de las plataformas sociales dentro de la coordinadora por el motivo del 15 aniversario. Y bueno, un poco, yo creo que resuelve un poco lo que estamos hablando, ¿no? Esa semilla, ese voluntariado, ¿no? Esa semilla que te acompaña también Qué durante bonito. durante toda la vida. Muchas gracias. Nada. Creo que de esta semillita de que tienes en tus manos es los jóvenes estamos en una etapa de energía, de vigor, y por qué no aprovechar eso justamente para hacer este tipo de cosas. Es nuestro momento, el que tenemos en nuestras manos, pues actuar en pro de la sociedad, de convertirnos en agentes de cambio para ella, porque en nuestras manos también está la estructura de donde vivimos, no solo en nuestro país, en nuestro barrio, ahí chiquitito, de nuestra familia. Entonces, pues, Sí, estoy de acuerdo. tenemos más responsabilidad, yo creo, Sí. ahora mismo. Sí, justo. Se tiene esa imagen, ¿no? A veces que la juventud, ¿no? Es como, ¿no? Sí, Con la estamos que veníamos perdidos. hablando, ¿no? Esa desesperanza, que no tiene futuro, que no tiene, ¿no? Que tenemos esa visión a lo mejor un poco sesgada, un poco influida también por las redes sociales y por los más media, ¿no? Pero que al final es lo que dice Laura, que somos el futuro, ¿no? La juventud tiene el poder de ser agente de cambio y de poder cambiar. Eso es. Estoy de acuerdo. De hecho, es que, vamos, muchas veces los jóvenes, ¿no? Pues eso, se les ridiculiza un poco, ¿no? En el sentido de la palabra de que se les menosprecia el que son muy jóvenes igual, ¿no? La experiencia, pero realmente
más vitalidad, más ganas de hacer cosas, ¿no? De hacer actividades y sobre todo porque mentalmente están más abiertos a los cambios en general que una persona mucho más mayor, ¿no? Que muchas veces ve el cambio como una transformación drástica de colapso y un joven no. Entonces, claro que hay que incentivar que los jóvenes, gracias que tú has dicho con las redes sociales, hoy en día pueden tener voz propia, pueden, incentivar a que la gente se mueva, hable, no hace falta ya muchas veces y por las circunstancias que seas, hacer un voluntariado internacional, tienes los medios suficientes para conectar con gente, para cooperar a la distancia, pues saquemos de toda esta tecnología, de todas las redes sociales, ese impacto positivo para nuestra sociedad, para los jóvenes y sobre todo para motivar e incentivar a que la gente de alguna manera alce su voz, tenga su opinión y lo transmita a la gente. Justamente, ¿no? También lo que dices que son altavoz, ¿no? Y al final Totalmente. estos jóvenes forman parte de un círculo, ya sea el vecindario, ya sea el grupo de la chavalada con la que sale afuera tuyo, ¿no? Que al final un pequeño cambio en uno, ¿no? Al final es como esa semillita, ¿no? Y como eso que se va esparciendo Eso es. y Eso va ha sido sembrando. totalmente. Muy bien. Bueno, un último consejo para que la gente conozca a Madreselva o qué tiene que hacer, ¿no? Porque yo creo que hemos dejado a todo el mundo encandilado. Y yo creo que ahora todo el mundo va a querer vivir esta experiencia. Si nos podéis comentar un poquito. Claro, no, pues cualquier persona que tenga más de 20 años y que quiera vivir su experiencia voluntaria internacional, pues Madreselva anualmente hace un curso de formación que lo hacemos de enero a abril aproximadamente, porque creemos que es súper importante y más cuando una persona a veces no ha hecho voluntariado internacional ni local, como acercarse un poco a lo que puede vivir, porque puedes tener un choque cultural, puedes, o sea, vivir tantas cosas que es bueno tal vez formarte de alguna forma y también establecer como una familia, como ellos han tenido sus promociones y han creado lazos, que también es un soporte, porque eso a veces es muy importante, tener un lazo y una persona que te apoye, a pesar de que no vaya contigo a tu misión, pero estuvo contigo en la formación y sabe más o menos lo que pudiste vivir. Entonces, para nosotros es muy importante desde Madreselva. Entonces, cualquier persona que quiera lanzarse a hacer este reto de vivir una misión, pues solo tiene que buscarnos en las redes sociales, Madreselva ONGD, o en nuestra página web, y ya se le puede dar toda la información respecto a cómo hacer un voluntariado internacional en cualquiera de nuestras misiones. Eso es, eso es.